En este vídeo vamos a analizar cómo cambia el gasto de un consumidor en función de la elasticidad de la demanda. Primero vamos a definir el gasto que hace un individuo en el bien X, por eso le pongo el subíndice X, para indicar que es el gasto en el bien X. Podemos definir el gasto que realizamos en un determinado bien muy sencillamente como el precio del bien X por la cantidad del bien X que compramos o que demandamos. Bien, pues aquí, dependiendo de cómo sea nuestra elasticidad, el cambio en el gasto va a ser de una manera o va a ser de otra. Vamos a hacerlo de la forma más sencilla posible, ¿de acuerdo? Imaginemos para este caso que nos dicen que la elasticidad precio de la demanda de este consumidor es mayor que 1. Esto es lo que se llama una demanda elástica. Si la demanda es elástica, el significado de demanda elástica quiere decir que pequeñas variaciones del precio pueden provocar grandes variaciones de la demanda. Eso es una demanda elástica. Una elasticidad mayor que 1 quiere decir que la variación de la demanda va a ser en una proporción mayor que la del precio. Así que, por ejemplo, si reducimos un poquito el precio del bien X, hablo de poquito, siempre hablamos en términos porcentuales, ¿de acuerdo? Podríamos poner ejemplos con porcentajes. Imaginad que bajo el precio del bien X muy poquito. Imaginemos que lo bajo un 5%. Pues bien, como la demanda es elástica, va a responder con un cambio en la demanda, como digo, muy grande, ¿de acuerdo? Así que a lo mejor esta pequeña bajada del precio del bien X puede provocar un gran incremento en la demanda del bien X, ¿vale? Yo qué sé, por poner un ejemplo cualquiera, como digo, a lo mejor bajamos el precio un 5 y la demanda sube un 30%. Si tú multiplicas dos números, ¿vale? Y uno de ellos se reduce un poquito, pero el otro se incrementa mucho, el valor del producto va a aumentar. Así que el gasto en el bien X aumentaría. Bien, imaginad que tenemos un negocio. Si yo tengo un negocio y sé que la elasticidad de la demanda es mayor que 1, sé que una pequeña bajada del precio va a provocar un incremento de la demanda. A veces a la gente le choca mucho esto. ¿Cómo es posible que vaya a ganar yo más dinero en mi negocio bajando el precio de venta? Sí, muchos negocios lo ven así, lo entienden y bajan el precio de venta y ganan más dinero. Y es tan sencillo como que es algo que depende de la elasticidad de la demanda. Vamos a verlo al revés. ¿Y si en lugar de poner una bajada del precio del bien X ponemos una subida? Si tú tienes un negocio cuya elasticidad de la demanda de los consumidores es mayor que 1 y subes el precio, por poquito que sea, y esto también lo he visto en algunos negocios, que van y suben el precio, porque creen, no, yo subo el precio para ganar más dinero. Vamos a ver qué pasaría en este caso. Sube el precio, por poquito que sea, pongamos que lo sube un 5%. La demanda, como es elástica, mayor que 1 la elasticidad, va a responder en una proporción mayor que esa subida del precio. A lo mejor la demanda cae en un 20, un 30, un 40%, ¿de acuerdo? Es decir, cuando la elasticidad es mayor que 1 decimos que la demanda es elástica, que es muy sensible a las variaciones del precio. Una pequeña subida del precio puede provocar una gran caída de la demanda, de tal manera que al final ganes menos dinero. Pues hay gente que no entiende que subiendo el precio puede que gane menos dinero, ¿de acuerdo? Bien, este sería el caso para elasticidad mayor que 1. Bien, vamos a ver el caso en el cual la elasticidad es menor que 1. Por ejemplo, vamos a analizar otra vez. El gasto en el bien X es igual al precio del bien X por la cantidad del bien X que compramos. Vamos a poner ahora el caso de, ¿y si la elasticidad precio de la demanda fuese menor que 1? Esto se llama demanda inelástica. Y quiere decir que la demanda es poco sensible. Es decir, que por mucho que varíe el precio, por mucho que suba o por mucho que baje el precio, la demanda apenas se ve afectada. Así que imaginemos que tenemos un negocio y decidimos bajar el precio. Bien, por mucho, yo aquí utilizo la técnica de la flecha fina o flecha gorda, como se puede ver, ¿no? Si la flecha es gorda quiere decir caída gorda, caída grande. Ya sé que todo esto es en términos muy relativos, pero bueno, nos sirve para el ejemplo, ¿no? Por lo menos para entender lo que es el objetivo de los vídeos de este canal, ¿no? Que entendamos las cosas. Bueno, entonces como digo, por mucho que baje el precio, como la demanda es inelástica, es poco sensible, la demanda sube muy poquito en comparación con lo que ha caído el precio. ¿Vale? ¿Esto es posible? Sí, es posible. Hay ciertos bienes, generalmente los bienes de primera necesidad, cumplen esta propiedad de elasticidad menor que 1, demanda inelástica. Los bienes de primera necesidad, por ejemplo, pongamos sanidad, educación, alimentación, este tipo de cosas. Yo voy a poner el caso del agua, porque el agua es un caso muy exagerado, ¿no? Imaginad que bajan mucho el precio del agua,
¿vale? La factura del agua la bajan un montón. ¿Qué ocurre? ¿Vamos a beber más agua? ¿Vamos a usar más agua? No. Más o menos, bueno, sí, a lo mejor algo más usamos, ¿no? A lo mejor derrochamos un poco más, dejamos el grifo un poco más abierto. Pero en realidad, por mucho que baje el precio del agua, eso apenas se va a notar en nuestro consumo de agua. Yo, por ejemplo, a nivel personal, no voy a consumir más agua, yo voy a usar la misma seguramente. Y si ponemos de ejemplo los medicamentos, también es un buen ejemplo de elasticidad menor que uno. Por mucho que baje el precio del medicamento, no te vas a medicar más, ¿no? No te vas a sobremedicar solo porque sea barato, ¿no? Bueno, a lo mejor algunos sí, pero en general no, ¿no? Bueno, entonces, por mucho que baje el precio de este producto, la demanda apenas sube. Si tú multiplicas dos números, uno cae mucho y el otro sube un poquitín, al hacer el producto, el gasto se va a reducir. Va a ser menor que antes. Bien, así que si yo tengo un negocio y sé que la elasticidad de la demanda es menor que uno, no debería bajar el precio. Bajar el precio no eleva tu gasto. Bajar el precio hace que no eleva el gasto de los consumidores, perdón, sino que lo reduce. ¿Vale? Vamos a poner el caso contrario. Gasto igual a precio por cantidad demandada. Si yo tengo un negocio y sé que la elasticidad de la demanda es menor que uno, por ejemplo, medicamentos, sanidad, alimentación, afortunadamente muchos de estos productos están controlados por el Estado precisamente para evitar que las empresas tengan la tentación de subir mucho el precio. ¿Por qué? Porque con estos productos de primera necesidad, cuando se sube mucho el precio, imaginad que suben mucho el precio de los medicamentos o del agua. ¿Vamos a dejar de usar agua o vamos a dejar de usar medicamentos? No. La demanda se resentirá, pero muy poquito comparativamente, ¿de acuerdo? Cuando la elasticidad es menor que uno, las variaciones de la demanda son muy pequeñas en comparación con las variaciones del precio. Así que, por mucho que suba el precio, lo subes un 20, un 30, un 40%, la demanda apenas caerá un 3, un 4, un 5, muy poco en comparación, ¿no? De tal manera que al multiplicar estos dos números, el gasto habrá subido, ¿vale? Así que si yo tengo un negocio y sé que la elasticidad de la demanda es menor que 1, o sea, un bien generalmente, como digo, de primera necesidad o que la gente no va a dejar de consumir por mucho que suba o baje el precio, debería subir el precio para ganar más dinero, ¿de acuerdo? Así que tampoco es algo tan obvio lo de qué debo hacer para ganar más dinero, subir o bajar el precio, depende del bien del que estemos hablando, ¿no? Hay un último caso, que es el caso intermedio, lógicamente, en el cual vamos a analizar qué ocurre si la elasticidad es exactamente igual a 1. Si la elasticidad es exactamente igual a 1, lo que a veces se llama elasticidad unitaria, quiere decir que las variaciones son exactamente en la misma proporción. Es decir, que si el precio baja un 10%, la demanda sube exactamente un 10%. ¿Vale? Exactamente en la misma proporción. Así que, por ejemplo, si bajas el precio, sea la cantidad que sea, o sea, sea la proporción que tú bajes el precio, da igual, la demanda sube exactamente lo mismo. De tal manera que el gasto al final queda constante. Vas a gastar lo mismo en ese bien. Es un poco paradójico, ¿verdad? ¿Cómo es posible que por mucho que baje el precio o por mucho que lo suba, al final el gasto va a quedar constante? Pues sí, pero solamente ocurre en este caso muy especial, en el cual la elasticidad es exactamente igual a 1, elasticidad unitaria, que es muy raro que ocurra, claro. Y el gasto, precio, por cantidad, por mucho que tú subas el precio, o aunque lo subas poco, da igual, la demanda va a caer exactamente en la misma proporción. De tal manera que al final el producto va a quedar también constante. Es un poco peculiar, efectivamente, es un poco raro, ¿no? Pero es factible matemáticamente hablando. Es un caso en el cual, si tú tienes esta empresa y sabes que tu negocio tiene una elasticidad igual a 1, ¿vale? La demanda de los consumidores tiene una elasticidad igual a 1, sabes que por mucho que subas o bajes el precio, vas a ganar exactamente el mismo dinero. Vale, pero ya digo que con todos los números que hay infinitos números, que sea justo uno, es mucha casualidad, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos los tres casos posibles de elasticidad que nos podemos encontrar y cómo el gasto de los consumidores va a cambiar en función de dicha elasticidad, dependiendo de si baja o si sube el precio.